Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde me estés escuchando. Chicos, hoy traemos un vídeo al canal que va a dar mucho de qué hablar. Después del vídeo que subimos justamente la semana pasada acerca de hablamos sobre el perfeccionalismo, ¿no? El ser perfecto ante todo lo que hagamos y las consecuencias que eso trae, quiero agradecer esa ayuda, esos agradecimientos, esos comentarios, esas visualizaciones que hemos tenido, porque ha sido todo un éxito. Así que gracias. Os dejo también en la descripción del vídeo el enlace por si no lo habéis visto, porque estoy seguro de que os va a ayudar. Y doy justamente una herramienta para aquellas personas que tengan ese síndrome de hacerlo todo perfecto. Y quiero, además, como ha ido también ese vídeo, esa estructura, la vamos a seguir aquí. Así que este vídeo también lo tengo estructurado y voy a dar una herramienta para que os vaya a llevar todo al final del vídeo. Lo que quiero hablar hoy es sobre los dos estados de conciencia. Esto es el vídeo de hoy. Estado de conciencia de amor y estado de conciencia del miedo. Hay una frase que leí en un libro que dice: las personas con resultados, con éxito, se diferencian de las personas sin resultado y que no tienen éxito en solo una cosa: la calidad de sus pensamientos. Y hoy quiero hablar sobre cómo podemos obtener esa calidad de pensamiento, cómo podemos enriquecernos, cómo podemos ir mejorando hacia tener esos pensamientos cada vez más libres, con menos juicios, con más amor. Y para ello tenemos que saber que tenemos dos estados de conciencia, solo existen dos, no hay más, no hay tres, ni cuatro, ni dos y medio, ni cero, hay dos. O te estás pensando en amor o te estás pasando en miedo. El estado de conciencia de amor no es esto de que todo bien, hippie, todo es feliz, todo está bien. No, el estado de conciencia de amor es que no sientes juicio ante esos pensamientos intrusivos que todo ser humano tiene y por tanto al no juzgarlos, los atiendes, tienes herramientas y los gestionas. ¿Vale? De esa forma, la calidad de tu pensamiento va a ser totalmente diferente a que si tienes un estado de conciencia de miedo, donde lo que hace es totalmente lo contrario al estado de conciencia de amor, que es juzgas tus pensamientos, te sientes culpable tú mismo o el del frente, y de ahí la calidad de vida, la calidad de decisión no tiene nada que ver de una u otra. Así que si quieres expandir, si quieres mejorar esa calidad de pensamientos, quédate en este vídeo porque vamos a verlo. Un saludo. Estado de conciencia de amor, estado de conciencia de miedo. Voy a poner mi caso para aquellas personas que no me conozcan. Mi nombre es Matías Munoz y yo he pasado de tener una discapacidad en mi oreja derecha, por lo tanto la salud estaba por los suelos, de mis relaciones eran unas relaciones totalmente diferentes a las relaciones que tengo hoy en día, y en términos económicos yo era una persona que creía que no podía viajar porque no tenía la abundancia ni el merecimiento activado en mi vida. 5 años después, no solo viajo, he estado en diferentes países, he trabajado de todo tipo de trabajo fuera de mi país, he aprendido un lenguaje diferente. Las relaciones que tengo a día de hoy son relaciones sin culpa, me puedo expresar libremente. Y por otro lado, en términos de salud, mi discapacidad, ese audífono que tenía para poder oír, desapareció y creo que tengo un físico en el cual podía ser más grande o menos grande, pero me siento a gusto, amo mi físico y eso lo extrapolo en cada cosa que hago. Entonces, ¿cómo ha pasado de una cosa a otra cosa? Pues eso es lo que quiero poneros en este vídeo. Os voy a exponer cómo yo hace 5 años atrás, cada cosa que hacía sin darme cuenta porque no era consciente de esto que os voy a contaros, y aquella persona que no es consciente, estoy seguro de que está tomando sus decisiones en base a un estado de conciencia de miedo, porque nacemos orientados hacia esta conciencia del miedo, y no es que la culpa la tenga papá y mamá, no, es que al final como seres humanos estamos orientados a ojo, cuidado con esto, ojo, cuidado con lo otro, y no nos damos cuenta de esto. Y esto es lo que realmente nos genera enfermedades, lo que genera escasez económica, lo que genera quedarte solo en la vida y no lo de fuera. Así que, antes de empezar, estado de conciencia de amor, estado de conciencia de miedo. ¿Qué es tener un estado de conciencia de amor? Un estado de conciencia de amor es que cuando tú tienes esos pensamientos negativos, esos pensamientos intrusivos que te hacen empequeñecerte, que te sientes mal, o te sientes culpable, no los juzgas, sino que te acompañas, que los comprendes, que te metes ahí
y además sacas las herramientas que tienes para ver el aprendizaje que siempre hay detrás de ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento negativo. Eso es un estado de conciencia de amor. Eso sería lo que yo te recomendaría que en este año 2025 te orientes hacia esto. Invierte en querer todos los días tener ese estado de conciencia. Ese estado de conciencia no es como un nivel de un videojuego que llegas y ya de por vida voy a estar aquí. No. Ya se ha demostrado científicamente y lo han dicho personas muy exitosas, como es el caso de Manuel Alonso Puig, como es personas de muchísimo éxito reconocido en términos monetarios, en términos materiales y no solo materiales, sino también físicos, que eso es una carrera diaria. El estar en ese estado de conciencia es, digamos, como ducharte todos los días, como lavarte los dientes todos los días. Es algo que se tiene que hacer diariamente. El ser humano no está pensado para llegar a un nivel y decir, hasta aquí ya me puedo morir tranquilo porque va a venir el dinero, va a venir la salud, va a venir las relaciones ricas. No, es algo que se tiene que hacer diariamente. Ese es el estado de conciencia de amor. Y después está el estado de conciencia de miedo. ¿Cuál es la diferencia? Es que en esta, los pensamientos que tienes, los vas a juzgar. ¿Vas a culpabilizar a de fuera o te vas a culpabilizar a ti? Por eso que pensaste, por eso que dijiste, por eso que hiciste. Sin darte cuenta, esos pensamientos hilan con otros pensamientos, te montas una película, eres un personaje y con ese personaje, con esos miedos y con esos pensamientos, tú vas a tomar decisiones. Y obviamente que los resultados que va a tener una persona con una caída de pensamiento a los resultados que va a tener la persona con otra caída de pensamiento del miedo, no va a ser nada igual. De hecho, hace pocos días leí escuché en un podcast del doctor Manuel Alonso Puig, acerca de que estuvo en una conferencia con cardiólogos, con los mejores cardiólogos de Venezuela, y les comentó cómo uno de los mejores, no me acuerdo el nombre ahora, uno de los mejores cardiólogos de Venezuela le dijo al doctor Manuel Alonso que se había demostrado científicamente de que una persona, cuando tiene un pensamiento intrusivo en su mente y no lo para, sino que sigue ahí, y cuando digo un pensamiento intrusivo puede ser perfectamente, Matías, ¿cómo has dicho eso? Eres un inútil. Y en vez de parar ese pensamiento, seguir ahí, seguir con ese tipo de pensamiento, favorece que en 2 horas tengas muchísimas más posibilidades de sufrir un infarto. En esas 2 horas. Y ese pensamiento no tiene que ser de algo que hiciste ahora, puede ser de un pensamiento de algo que pasó hace muchísimo tiempo. Esto es veraz, esto ya se está demostrando científicamente, no es algo que se vea en el autoconocimiento, no, es algo que se está demostrando. Las emociones y los pensamientos tienen un papel vital, no solo en tu salud, en tu emprendimiento, cómo te relacionas, en todo. Entonces, este vídeo voy a poner cómo era el Matías, ¿vale? Cómo era el Matías desde un estado de conciencia de miedo, que seguramente os reflejará muchas cosas vuestras, y después vamos a ver un Matías de un estado de conciencia de amor, ¿vale? Lo tengo aquí todo apuntado para no irme por los cerros de Úbeda, y voy a empezar diciendo esta palabra, y es la sutileza. Es muy sutil. No hay algo que hagas que sea desde el amor o desde el miedo, no, sino que es lo que hay detrás de eso que haces, desde dónde haces eso que haces. Esa sutileza es donde te va a marcar la diferencia si lo estás haciendo desde el amor o lo estás haciendo desde el miedo. Entonces, primero vamos a empezar que las personas que tienen ese sistema de pensamiento o ese sistema de conciencia del miedo son personas que reaccionan y que no responden. Y hace falta personas cada vez más en este mundo que respondan y que no reaccionan. ¿Vale? Personas que tengan un sistema de pensamiento de miedo van a reaccionar. ¿Esto qué es? Reaccionar es que ante un suceso que te ha pasado en la vida, tú vas a reaccionar. Como te asusto, tú no tienes libertad para pensar qué es lo que vas a responder. Tú directamente reaccionas. Y la primera reacción, la primera voz que vamos a escuchar, ese primer pensamiento que va a venir en nuestra cabeza, siempre va a venir de la mano del miedo. Por lo que he dicho, porque el ser humano está creado para estar en alerta, en estrés. Entonces, ese primer pensamiento va a ser de miedo. Y como tú no tengas el carácter, la firmeza de parar, de respirar, de estar en quietud y de escuchar esa segunda voz, que esa sí va a ser, ese va a ser reforzar ese estado de conciencia de amor, si no haces esto, vas a seguir tomando decisiones desde el miedo y vas a seguir reaccionando ante las diferentes situaciones que se den en la vida.
Segundo paso, ¿qué me pasó a mí? Pues enfermedades. Yo estaba generando una discapacidad en mi oreja derecha. Yo me estaba autoenfermando. Yo sé que esto puede sonar muy heavy y de esto si se lo digo yo a Mate de 5 años seguramente me metería un puñetazo. Pero a día de hoy lo veo clarísimo. Yo ante ese nivel de estrés, ese nivel de pensamientos negativos tan bajos que tenía, que no era consciente de ello y que tomaba decisiones y que el estrés y la ansiedad iba más, lo que me estaba generando, además, era ese estrés y ansiedad, era con mi padre, lo que yo me estaba generando era una discapacidad de mi oreja derecha, de la parte masculina, de esa parte de hacer, conmigo mismo. Entonces, por un lado serían las enfermedades y por otro lado también las relaciones. Las palabras que usamos en nuestro día, si tú quieres saber qué calidad de relaciones son las que tienes, simplemente tienes que hacer una cosa, sentarte con todas, con ese entorno y escuchar las palabras que sacan. Las palabras es un reflejo de nuestra calidad de pensamiento. Como tú te expresas es un reflejo, es un efecto de esos pensamientos que tienes. Entonces, no es que mis relaciones eran desastrosas y eran tóxicas, es que yo era una persona que tenía pensamientos muy bajos y por tanto lo que hacía era relacionarme con esas personas. Al final era un reflejo de, no son esas personas, sino que era yo. Y tal y como era yo me rodeaba de ese círculo, ¿vale? Y por último, bueno, ya conté el tema de los cardiólogos de Venezuela. Eso la verdad que me dejó anodadado. No sé si existe esa palabra. Bueno, esto es, digamos, este sistema de pensamiento de miedo. Fijaos, ¿no? Cómo a nivel salud te afecta, cómo a nivel de relaciones te afecta. Yo a nivel de pareja no había tenido una pareja de más de un año. La que más me duró eran 11 meses. Y era una relación muy tóxica, pero al final lo que quiere esa voz, ese estado de conciencia de miedo, es que veas que el responsable de todo esto está fuera. Esa mujer, esos amigos, Y lo que quiero hacerte con este vídeo es que eres tú con ese estado de conciencia y cuando tú tienes ese estado de conciencia, tú lo demás lo atraes todo. Lo atraes solo. Atraes esas relaciones, atraes ese dinero y atraes esa salud. Y ahora quiero comentarte, vamos a pasar a un estado de conciencia de amor. Y al final del vídeo quédate porque te voy a dar herramientas para pasar de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. No pasa nada. Ya simplemente escuchando esto te va a ayudar. A nivel inconsciente va a entrar ahí. En amor, empezamos. Primero lo que hago con mi entorno, ¿no? Hemos hablado antes del tema de reaccionar. Pues ahora lo que hago es que acepto el entorno. Y esto va a cambiar todas tus relaciones. Eso va a cambiar y va a reflejar mucha mierda que tienes tú. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a actuar de acuerdo a cómo las personas se sientan. Yo muchas veces he actuado cuando mi madre se enfadaba, voy a consolarla. Y ahora es que, ok, ahora lo que quiero es que quiero que hagas todo lo contrario, es que aceptes lo de fuera y que no intentes cambiarlo. Y que solamente hay dos situaciones que se puede dar. O que tengas que extender tu amor, o que tengas que extender y multiplicar ese amor, que es lo sencillo, o que lo que veas es una petición de ayuda. Esa petición de ayuda puede venir en forma de grito, de llanto o de lo que sea por la otra persona, pero es una petición de ayuda. Está pidiendo ayuda a esa persona. A nivel inconsciente y consciente esa persona está pidiendo ayuda. O das ayuda o están pidiendo ayuda. Si tú ves algo más en eso de fuera, es porque ahí hay algo, ahí hay un estado, estás cogiendo un estado de conciencia del miedo y hay algo que tienes que aprender. Hay un aprendizaje. Eso es una locura lo que estás viendo, no es real. Por tanto, hay algo que tienes que ver y aprender. Pero lo de fuera no lo toques, acéptalo tal y como es. Acepta tal y como es y vas a ver cómo dentro de ti van a pasar cosas. Porque no estás acostumbrado a aceptar las cosas. Estás constantemente tomando decisiones para que lo de fuera... Y lo que te digo ahora con esto es todo lo contrario. Ese es el punto número 1. El segundo, ¿qué pasa? Que cuando tú aceptas lo de fuera, llega un punto en el que liberas ese estrés y esa ansiedad porque ya te das cuenta de que la verdadera felicidad no depende de lo exterior, no depende de que una persona te diga te amo o no depende de que una persona haga o no haga una cosa, sino que la verdadera felicidad reside de dentro independientemente de lo de fuera. Esto te da libertad. Todo ese estrés, toda esa ansiedad que tú tienes por controlarlo todo de fuera, se va. Y eso fue lo que a mí me ayudó mucho a darle una vuelta a la relación con mi padre
Y por tanto, toda esa ansiedad y ese estrés que yo tenía en mi casa se fue así y mi audición se recuperó muchísimo. Muchísimo, que hasta el punto no tengo ni audífono. Con eso te lo digo todo, ¿no? El tema de relaciones. Imaginaos lo que va a implicar esto en relaciones. Esto va a implicar que vas a cambiar y que donde antes tú hablabas, ahora vas a escuchar y vas a callar, porque vas a saber que antes lo que decías, lo decías para que el otro no se ofendiera. Y ahora dices, no voy a actuar para enfocar lo de fuera, no voy a actuar para que lo de fuera se dé de una forma determinada, sino que voy a callar. Y sin darte cuenta, lo que va a pasar es que va a haber amigos que han estado contigo a muerte y que se distancien. O incluso otros que han estado contigo a muerte y ahora van a estar más a muerte. O incluso habrá amigos en el pasado que no se sintieron afines contigo y ahora se van a sumar porque ven a lo mejor ese cambio o lo que sea, pero se van a mover las cosas. Cuando el amor entra en tu vida, esa es una frase que dice mi primo Javi, dice, cuando el amor entra en tu vida, arrasa. Y arrasa por esto, porque vienen con cambios. Y esto es lo que no le gusta a la gente, los cambios. Pero es que si no hay cambios, que es lo que dice un curso de milagros, lo que dice son milagros, si no vienen estos milagros es que no estamos llevando a cabo acciones diferentes, ¿no? Y por último, hablaremos del físico. Mi físico, ya podemos decir de que sea un físico más o menos bonito, más voluminoso o menos voluminoso, pero lo que me diferencia del Matías de ahora, el Matías de 5 años atrás, es que cuando me veo en un espejo, amo lo que veo. Siento muchísimo agradecimiento por el cuerpo que tengo, y no solo al fin estético, sino porque si me quiero ir a correr, puedo ir a correr, de que si quiero hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio, de que si tengo que levantar algo pesado, levanto, si tengo que coger una bicicleta, cojo una bicicleta, si me voy a jugar un partido de fútbol. Y esto no me pasaba antes, no sentía agradecimiento por el cuerpo que era. Yo antes me sentía identificado con un cuerpo y ahora, esto es una frase de Javier Oliva, que dice, soy consciente de que estoy a cargo de un cuerpo. No soy solo un cuerpo, porque si fuera solo un cuerpo no tendría en cuenta los pensamientos, sino que estoy a cargo de un ser humano y para hacerme cargo de ese cuerpo tengo que tener en cuenta la calidad de mis pensamientos, la zona mental y por otro lado también el cuerpo. ¿Cómo estás cuidando tú a tu cuerpo? ¿Lo estás cuidando? ¿Lo estás moviendo? ¿Estás dando de comer ricamente? ¿Lo estás dando de comer también con pensamientos de calidad? ¿Pensamientos que te expanden o pensamientos intrusivos? ¿Qué estás haciendo por cuidar a tu cuerpo, no? Y por último, quería dar esta herramienta porque hace como 2 días, ¿no? Antes de ayer creo que fue, escuché un podcast de este mismo, de Dr. Manuel Alonso Puig, y me llamó mucho la atención porque le hicieron una pregunta, le dijeron, doctor, ¿tú sigues teniendo pensamiento intrusivo? Y él dijo, por supuesto que sí. Sigo teniendo pensamiento intrusivo, pero lo que pasa es que ahora tengo muchísimas más herramientas para parar esos pensamientos intrusivos. Y es lo que quiero compartiros con aquí, una de las herramientas que tiene ese doctor, que yo lo uso muchísimo y que estoy seguro que te va a ser de mucha ayuda. Y es que el ser humano cuando tiene un pensamiento intrusivo, cuando hace algo mal y lo que sea, no sé, hace algo mal y te arrepientes o tendemos a luchar contra ese pensamiento, ¿no? O empiezas a decir, Matías, eres inútil. Matías, otra vez has cometido este error. O tendemos a meternos en un bucle y empezamos a unir pensamiento con otros pensamientos, o realmente algo que pasó en el pasado, que de repente conectamos, lo llevamos a la mente y nos sentimos mal como si estuviera pasando en ese momento, y volvemos a sentir esos pensamientos o emociones una con otras, y nos sentimos realmente mal, ¿no? Y el doctor Manuel Alonso Puig dice que no tienes que luchar contra esos pensamientos, ni tienes que dejarte llevar por ellos, sino que simplemente tienes que tener una especie de frase, una especie de mantra para acallar esa voz. Él, por ejemplo, tiene como, ya aprendí la lección, gracias, pero no te necesito. Ya aprendí la lección, gracias, pero no te necesito. Entonces es curioso cómo él, teniendo la experiencia que tiene, ese nivel de autoconocimiento, bueno, siendo la envergadura que es el doctor Manuel Alonso Puig, que es muy conocido no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, él está hablando con amigos, con compañeros o en una reunión de trabajo o lo que sea, y de repente se le viene ese pensamiento negativo, ese pensamiento intrusivo, y lo que hace es justamente no luchar, sino repetirse ese mantra. Y dice, ya he aprendido la lección, gracias, pero hasta aquí, por ejemplo. Ya he aprendido la lección, gracias, pero hasta aquí. Y lo repite infinidad de veces
hasta que esa voz se acalla, hasta que esa voz desaparece. Y de esa forma lo que hacemos es que cuando como ser humano nos metemos en ese estado de conciencia de miedo, cuando nos empequeñecemos, en vez de dar razón a ese empequeñez, lo que hacemos es que, sin darnos cuenta, vamos recalibrando y nos vamos metiendo en el estado de conciencia de amor. ¿Por qué? Porque no juzgamos ese pensamiento, no nos castigamos, no sentimos culpabilidad, sino que sentimos que hemos aprendido algo por ese error que cometimos hace años o en ese momento, y que de ahí nos metemos a ese amor a uno propio. Y creo que esto es brutal. Creo que esto, si este año 2025 tuvieras que invertir en algo, yo diría que invierte en tu salud mental, invierte en estar cada vez más tiempo en ese estado de conciencia de amor, porque como leí hace poco en un libro, vuelvo a decir de nuevo, la diferencia entre una persona que tiene resultados y las personas que no tienen resultados, simplemente no es que sean más gordos, no es que sean más altos, no es que sean más delgados, no es que sean más inteligentes, no. Es que la calidad de sus pensamientos son completamente diferentes. Si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal, vamos a subir todos los días un vídeo de YouTube. Y si te ha gustado, dale a me gusta, comparte este vídeo, sabes que es de mucha ayuda y nos vemos mañana con más contenido. ¡Chao!